necesario que haya un orden, que haya una jerarquía y que como siempre haya una segunda instancia. Incluso todos los tratados internacionales que contemplan derechos humanos para los particulares siempre hablan de que por lo menos deben de haber dos instancias en cualquier procedimiento. Si hay una sola instancia, que es lo que buscan los jueces, de decir, bueno, yo ya lo inapliqué, pues sería ir en contra de los propios derechos humanos. Claro. Y muchas veces, como vemos, atrás de la autoridad, pues hay otros derechos humanos que están siendo tutelados, ¿no? En este sentido, podemos llegar entonces a pensar que mucho dependerá del propio contribuyente que emite el medio de defensa, el incluir dentro de ese medio todo este fondo de la reforma en cuanto a hacer alusión a tratados, a cuestiones que antes no contemplábamos para poder defender mis derechos. Es decir, yo lo veo desde el punto de vista del gobernado, no confiar en que el juzgador, por el solo hecho de tener esa facultad, lo va a aplicar, sino que es nuestro deber ampliar ya nuestros medios de defensa, considerando todo ello, en casi cualquier medio como tal de defensa, para poder tener un paso adelante en cuanto a que el juez al menos va a poder tomar en consideración esto. ¿Es práctico lo que digo? ¿Se puede llevar a cabo? ¿Lo aconsejarías, Alejandro? Totalmente, creo que incluso la labor que ustedes realizan a través de estos cursos de capacitación o de estas cápsulas es precisamente el transmitir esa responsabilidad del asesor. El asesor cada día se tiene que seguir preparando, ¿no? Y no importa que sea contador o que sea abogado, todos estamos obligados a conocer estos criterios, estamos obligados a asesorar con conocimiento de causa a nuestros clientes y desde luego a desarrollar argumentos novedosos, que además esa es la parte interesante, ¿no? Como que estábamos además llegando a la parte fiscal ya con argumentos muy desgastados, ¿no? La verdad es que todo el tema de las formalidades y todos los argumentos de proporcionalidad, equidad, legalidad, que ya habían sido incluso temas discutidos por la Corte y que se ha venido cerrando el camino, ¿no? Porque la Corte cada vez ha sido mucho más protectora de la recaudación federal y ha sido verdaderamente raro ya últimamente el caso en donde la Corte declara inconstitucional alguna ley tributaria, ¿no? Porque al final del caso los parámetros para decir si algo es constitucional o no cada vez han sido más exigentes por parte de la Corte. Creo que esto nos abre la oportunidad, tanto en la asesoría como en el litigio, de plantear argumentos totalmente novedosos, que nos adentremos a identificar cuáles son los tratados internacionales que ha celebrado el gobierno mexicano en los que pudieran haber derechos humanos en la materia tributaria y empezarlos a estudiar, empezar de ahí a conocer si sobre esos derechos humanos ha habido pronunciamientos de los órganos encargados de protegerlos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí poder empezar a hacer nuevos planteamientos novedosos, que además, como son frescos y vienen a ser verdaderamente una temática interesante para los juzgadores se animan a ver esos casos novedosos y en ocasiones a convencerse de inaplicar una norma, leer y llegar a una conclusión totalmente diferente. Y creo que a nosotros como asesores nos da una gran oportunidad de distinguirnos de los que no hacen ese esfuerzo adicional de estudio, de preparación, de planteamientos con mayor contenido sustantivo. Entonces yo desde luego coincido contigo que no debemos nosotros de dejárselo al juzgador, al contrario, debemos de darle toda esta información al juzgador para permitirle que él, pues de alguna manera, valga la expresión, se luzca y plantee casos que lo distingan de la simple administración de justicia que ha venido pasando en los últimos años, en donde leíamos la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el Semanario Judicial de la Federación, y ya eran temas que, era raro el tema que pues conociéramos que fuera realmente novedoso, inteligente, con un planteamiento distinto. Creo que ahora vamos a empezarlos a ver, vamos a empezar a ver estos argumentos novedosos, hay que aventurarse, y en ocasiones a lo mejor, pues cuando lo planteemos, quizás nos equivoquemos y el planteamiento sea en un sentido de una interpretación diversa, pero lo iremos aprendiendo, iremos conociendo todo esto. Y la propia Corte, fíjense, habla de unos principios que yo sugiero que también nosotros como asesores debemos de ir manejando, que están en la doctrina, no son criterios novedosos. Fíjense, el tercer párrafo de este artículo primero de la Constitución dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, fíjense, con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Entonces hay que conocer estos principios que no son nada complicados. El principio de universalidad lo que dice es que los derechos humanos son universales y de ahí podemos desprender que también para las personas morales. Son universales para todas las personas, tienen una tendencia protectora en todos los sentidos. Oye, pues de interdependencia, pues que los unos se vinculan con los otros, no son tan independientes los derechos humanos unos respecto de los otros, porque muchas veces vemos que los derechos humanos se van construyendo de tal suerte que brinden la mayor protección posible en ese bloque protector o de constitucionalidad a los particulares. Digo, explicado así muy brevemente, sí. Indivisibilidad y progresividad, que no podemos aislar uno en la lectura y en la aplicación, y progresividad, que cada vez deben de darse más y reconocerse más derechos humanos a la persona, porque ya está superado el tema de que en realidad el derecho humano surge porque la ley lo reconoce, no, el derecho humano surge por la simple existencia de la persona, que ya la legislación ha ido avanzando en reconocerlos, en plasmarlos en sus constituciones o en sus ordenamientos, pues es un avance, pero no necesariamente implica que solo por ello existan. Entonces creo que todo esto nos va a permitir a nosotros como asesores incrementar nuestro acervo, ser más estudiosos, ser más profesionales, intercambiar ideas, organizar foros de discusión. Hay muchos libritos ahorita que están circulando de derechos humanos. La Corte tiene varios libros muy accesibles, muy económicos y muy profundos en cuanto a sus análisis en materia de derechos humanos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hay varios dignos investigadores en nuestro país que han tocado este tema. Por ejemplo, uno de los investigadores, Eduardo Ferrer Magregor, que trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es investigador de tiempo completo, acaba de ser designado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo hay 7 jueces y uno de ellos es mexicano. Va a tomar posición en 2013, creo que es por 5 años, de 2013 a 2018. Hemos tenido ahí a Héctor Fix Amudio y a don Sergio García Ramírez. Este va a ser el tercer mexicano que va a estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo mismo, hay muchos artículos que él ha escrito recientemente sobre este tema del control de convencionalidad, sobre el control de constitucionalidad. Yo los invito a que se metan a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahí pueden bajar la información, ver los artículos. Se publicó una obra de derechos humanos muy completa por todos los tratadistas mexicanos en materia de derechos humanos, y eso pues va a refrescarnos y a darnos más material para entender estas tesis de la Corte y entender cuál fue la dimensión o cuál puede llegar a ser la dimensión de esta reforma constitucional, que todos estamos empezando más o menos de cero. Sí hay abogados que llevan muchos años tratando este tema en la materia de derechos humanos en general, pero en materia tributaria, pues todos estamos empezando de cero. Todos estamos empezando a explorar si los derechos humanos los pueden hacer valer las personas físicas o las personas morales, cuáles son, qué ha dicho la Corte Interamericana, porque nuestro tribunal, tanto la Corte como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si acaso llevan un par de criterios en ese sentido. Muy joven todavía. De hecho, como comentas, será muy interesante ver el reto es cómo permear esos derechos o esas garantías que nos menciona ahora el artículo 1 constitucional directamente a la materia fiscal. Y sobre todo, Alejandro, sabiendo que, como tú ya lo decías muy bien hace rato, el mayor beneficio del contribuyente no necesariamente va a redundar en un beneficio de orden pecuniario, sino que puede ser también más allá en mayor certidumbre jurídica, certeza. ¿En qué otros ámbitos, más allá del pecuniario, puede esta reforma tener efecto? Buenísima pregunta, Jorge, porque nos encontramos el tema procesal, y el tema procesal y el tema de la seguridad jurídica de los contribuyentes, ¿no? Sí. Que eso lo hemos visto trastocado de una manera muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, con la reforma que autorizó el Congreso hace algún tiempo, en donde veíamos que muchos contribuyentes obtenían resoluciones favorables porque la autoridad cometía una serie de vicios en el procedimiento de fiscalización. Y entonces atropellaban los derechos del contribuyente y al final emitían una resolución determinándole algún crédito, multa o diferencia de impuestos, y después metieron una reforma a la ley que decía, bueno, sí hubo violaciones, pero vamos a ver qué tipo de violaciones son.
porque si son violaciones que no trascendieron al fondo del asunto, pues no deberían de traer una nulidad lisillana y deberían de respetar que la autoridad pudiera subsanar esas irregularidades. Entonces, es como está esa reforma, que yo creo que vale la pena cuestionarla. Vale la pena cuestionar si esa reforma es convencional o no. No constitucional, porque ya la Corte dijo que sí respeta la Constitución, pero convencional, si viola o no tratados internacionales en materia de seguridad jurídica. ¿Por qué, si la autoridad tuvo la oportunidad de revisar a un contribuyente y el legislador había señalado un procedimiento para llevar a cabo esa revisión, si la autoridad no lo respetó y cometió violaciones, ¿por qué puede volverlas a subsanar y por qué puede volverle a dar un acto de molestia al particular si ya tuvo una oportunidad y lo hizo incorrectamente? Entonces creo que son temas que vale mucho la pena ver si en una interpretación pro persona, ahí sí totalmente, en beneficio de la persona, es válido que me vuelvan a molestar en mi domicilio por una segunda o tercera ocasión porque la autoridad cometió irregularidades. Creo que son temas que hay que ir planteando y viendo qué resuelven los tribunales. Otro tema es el del embargo de las cuentas bancarias, que como sabes ha sido un tema que ha estado de moda y que las autoridades han estado, algunas de ellas muy agresivas y muy, diría yo, incluso arbitrarias en algunas ocasiones, en donde ante la menor duda de si el crédito estaba o no garantizado y aún habiendo créditos que estaban sub iudice, es decir, en juicio, pues están embargando las cuentas, dejan de operar los contribuyentes, les generan daños y perjuicios y no hay una indemnización para el particular después de que se equivocaron, no simplemente, pues, ¿qué crees? Estuvo 3 meses congelada la cuenta bancaria, pues dejaste de pagarle y de cumplir ciertas obligaciones que probablemente te detonaron pagos de daños y perjuicios, indemnizaciones o en algunas ocasiones incluso que hayas perdido algún derecho sobre algún contrato o que te hayan embargado, en fin, algún perjuicio claro que haya derivado de una actuación ilegal de la autoridad, ¿no? Entonces creo que son temas que se van a ir presentando y se me ocurren ahorita en este momento, a reserva de que se vieran con más detalle, pues estos que platicamos, ¿no? Pero creo que sí el hecho de que la autoridad esté facultada para revisar al contribuyente, le da un derecho, pero le da una obligación. Y esa obligación es que si se está entrometiendo en la esfera jurídica de un contribuyente, ya sea en su domicilio fiscal o en el caso de una persona física, incluso en su domicilio personal, pues tenga una responsabilidad la autoridad de seguir a cabo o de llevar a cabo todos los pasos de un procedimiento. Y si no lo hizo, hay una sanción. Y la sanción es, no puedes volver a molestar a ese particular, porque estás realmente violando un procedimiento de fiscalización. Que sí trasciende, claro que trasciende, porque es un acto de molestia. Entonces, no solapemos la impericia o la falta de capacitación de las autoridades. Entonces, es un tema que yo pongo sobre la mesa, pero que desde luego tendrá que ser resuelto por los tribunales. Claro. Ya veremos qué resuelven. Un tema que sí es importante, Jorge, para que nuestra audiencia tenga conocimiento, es que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte en la que podamos acceder así de manera muy inmediata. Ese es un tema bien interesante que si te parece lo podemos desmenuzar un poco. El tema es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una comisión que es el filtro para poder llegar a la Corte Interamericana. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso Rosendo Radilla, que ha estado mucho en los medios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las víctimas de este caso llevaron a cabo y extinguieron todas las acciones legales que había en el sistema jurídico mexicano. Entonces, ese es un primer requisito. Yo no puedo irme directamente a la Comisión Interamericana y mucho menos a la Corte Interamericana en un caso que yo crea que violan mis derechos humanos si no agoté previamente todas las instancias legales que me otorga la legislación mexicana. Entonces, primero tengo que agotar todos los medios de defensa que existen en nuestro país. Y si no obstante ello, no he visto satisfecho mi interés y siento que hay una violación a mis derechos humanos, entonces lo que sucede es que yo hago del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta situación y digo, Comisión, te doy a conocer los hechos, te doy a conocer todas las instancias que he iniciado y que no obstante no he obtenido una resolución favorable para que tú analices y veas si el caso amerita hacerle una recomendación al gobierno mexicano
para que respete mis derechos humanos. Entonces, esta comisión se